En las penumbras del inframundo mexicano, se desplazan figuras letales cuya sola mención se estremece a sus adversarios. Desde las áridas sierras de Tamaulipas hasta las imponentes montañas de Sinaloa, estos hombres han marcado con sangre sus nombres en la historia del crimen organizado. Sicarios que pasaron de ser meros pandilleros a convertirse en amos y señores del narcotráfico. Con métodos despiadados y una ambición desmesurada, transformaron el panorama delictivo de México. Encabezando nuestro listado, encontramos un Z-40. En las inhóspitas sierras de Tamaulipas, un 18 de noviembre de 1970, nació quien se convertiría en uno de los narcotraficantes más sanguinarios del país. Miguel Ángel Treviño Morales, mejor conocido como Z-40. Criado en una familia numerosa con 12 hermanos, Treviño comprendió desde pequeño que para destacar había que luchar sin descanso. Nuevo Laredo, su ciudad natal, era un epicentro de contrabando y violencia. Allí, el joven Miguel Ángel dio sus primeros pasos en el mundo del crimen con Los Texas, una pandilla local dedicada al robo de automóviles y la venta de estupefacientes. No tardó en sobresalir por su ferocidad y eficiencia. Su dominio del inglés y su habilidad para traficar mercancías ilegales a través de la frontera llamaron la atención de figuras poderosas. A finales de los años 90, el propio Osiel Cárdenas Guillén, el líder absoluto del Cártel del Golfo, lo reclutó personalmente. Treviño había encontrado su sitio en el mundo del narcotráfico. Para 2005, ya era una estrella en ascenso, siendo nombrado jefe regional de los Zetas en Nuevo Laredo, con la misión de contener al Cártel de Sinaloa. Y vaya que lo logró. La ciudad se convirtió en un auténtico campo de batalla. Cuerpos desmembrados aparecieron colgados de puentes, sembrando el terror en las calles. Su brutalidad no pasó desapercibida. En 2008, ascendió a comandante nacional de los Zetas. Bajo su liderazgo, el grupo paramilitar se volvió aún más temido, consolidando su reputación como uno de los cárteles más despiadados de México. 2 años después, Treviño asestó el golpe definitivo. Proclamó la independencia de los Zetas del Cártel del Golfo. La guerra total había comenzado. No por nada lo llamaban el Verdugo. Sus métodos de tortura eran tan despiadados que incluso los criminales más curtidos temblaban al escuchar su nombre. Su técnica predilecta era el guiso. Introducía a sus víctimas aún con vida en barriles de petróleo y les prendía fuego. Se rumoraba que incluso practicaba el canibalismo y que alimentaba a sus tigres y leones con los cuerpos de sus enemigos. Pero ojo, no todo eran habladurías. En 2010, los Zetas perpetraron una de las masacres más atroces en la historia del crimen organizado en México. 72 migrantes ejecutados a sangre fría en San Fernando, Tamaulipas. Al año siguiente, la violencia escaló aún más. 193 personas asesinadas y sepultadas en fosas clandestinas. Todo bajo las órdenes de Treviño. El reino de terror de Z-40 parecía imparable hasta que llegó el fatídico 15 de julio de 2013. En un operativo relámpago, elementos de la Marina Mexicana lo sorprendieron con la Guardia Baja en Nuevo León. Sin necesidad de disparar un solo tiro, el hombre más buscado de México cayó. No es que faltara interés en atraparlo. El gobierno mexicano ofrecía 30 millones de pesos por su captura, mientras que las autoridades estadounidenses ponían sobre la mesa 5 millones de dólares. Una fortuna por el hombre que había convertido el norte de México en un auténtico infierno. Con Z-40 tras las rejas, su hermano menor, Omar, asumió el control, pero los días de gloria de los Zetas habían terminado. Sin embargo, su legado perdura. Transformó a la organización criminal en una despiadada máquina de muerte, llevando la violencia en México a niveles sin precedentes. Más allá del narcotráfico, los Zetas bajo el mando de Treviño se involucraron en toda clase de negocios ilícitos. Trata de personas, extorsión, secuestro. Si generaba dinero y sembraba terror, ellos estaban ahí. Su influencia se propagó como una plaga por todo México, alterando para siempre el panorama del crimen organizado en el país. En la capital del narcotráfico, Culiacán, Sinaloa, un 15 de junio de 1980, nació José Rodrigo Arechiga Gamboa,
mejor conocido como el Chino Anthrax. De niño soñaba con surcar los cielos como piloto aviador, pero el destino tenía otros planes para él. Planes que, sin duda, lo llevarían a lo más alto, aunque de una forma muy diferente. A los 24 años en 2004, Arechiga se involucró de lleno en el negocio que movía su ciudad, el tráfico de drogas. Comenzó desde abajo, como chofer de Ismael Zambada Imperial, el Mallito Gordo. Pero el chino no era cualquier mandadero. Tenía ambición y no le temblaba la mano. Para 2008, ya era una figura clave dentro del cártel de Sinaloa, al punto de fundar los Anthrax, el brazo armado más temido de la organización. Estos hombres no se andaban con rodeos. Su misión principal era proteger a Ismael el Mayo Zambada. Sin embargo, el chino no solo destacaba por su destreza con las armas, también tenía ingenio. Se le ocurrió una forma poco sospechosa de transportar droga: utilizar camiones de una empresa de pollos. ¿Quién desconfiaría de inocentes aves congeladas? Con ideas así, no tardó en ganarse la confianza de la familia Zambada, especialmente de Vicente Zambada Niebla. Los Anthrax se hicieron famosos, y no precisamente por ser un grupo pacífico. Se sumergieron en la guerra contra los Beltrán Leiva y cualquier otro cártel que se interpusiera en su camino. Bajo el liderazgo de El Chino, dejaron un rastro de muerte y desapariciones en todo Sinaloa. Pero ojo, el Chino Anthrax no era el típico narco de rancho. A este tipo le encantaba el lujo y, sobre todo, presumirlo en redes sociales. Publicaba fotos de sus viajes a Europa, autos deportivos, fiestas en yates. Incluso llegó a relacionarse con Paris Hilton. Sí, el capo y la socialité juntos en Mónaco. Pero eso no era todo. También se daba aires de benefactor. Organizó sorteos en línea donde regalaba celulares y hasta autos, una estrategia bastante efectiva para ganarse el apoyo del pueblo. Sin embargo, ya sabes lo que dicen: el que mucho presume, mucho esconde. El 31 de diciembre de 2013, mientras intentaba ingresar a Ámsterdam, lo capturaron. Pasó el año nuevo tras las rejas y, en julio de 2014, fue extraditado directamente a Estados Unidos. Para 2015, el chino terminó delatando todo lo que sabía. Se declaró culpable de andar en negocios turbios y le dieron varios años de prisión. Parecía que la historia del Chino Anthrax había llegado a su fin. Pero espérate, que esto todavía se pone interesante. En marzo de 2020, lo liberaron bajo supervisión. El chino había cumplido su condena y, en teoría, estaba listo para una segunda oportunidad. O al menos eso creíamos todos. Sin embargo, el 3 de mayo de 2020, desapareció. Violó su libertad condicional en San Diego y se esfumó sin dejar rastro. 12 días después, el 15 de mayo, apareció muerto junto a su hermana y su cuñado en Sinaloa. Los hallaron dentro de una camioneta de lujo, como solía vivir, pero sin vida. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que el cártel de Sinaloa lo ejecutó por soplón. Otros creen que intentó volver al negocio y las cosas no salieron como esperaba. Su legado ahí sigue. Los narcocorridos que narran sus hazañas y los cambios que provocó en la seguridad dentro del crimen organizado. Su historia es un recordatorio de lo efímera y peligrosa que es la vida en la cima del narcotráfico. En la Nochebuena de 1974, en un pequeño pueblo de Hidalgo llamado Apan, nació un muchacho que, años después, haría temblar a todo México. Heriberto Lascano Lascano, mejor conocido como el Lasca o el Verdugo. A los 16 años, mientras la mayoría de los jóvenes pensaban en fiestas y fútbol, él decidió unirse al ejército mexicano. Y no como un simple soldado raso, el Lasca tenía madera para más. Rápidamente ascendió y se unió al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, donde recibió entrenamiento de élite de instructores israelíes y estadounidenses. Se convirtió en un asesino profesional. Pero el uniforme se le quedó chico. En marzo de 1998, con el grado de cabo, desertó del ejército. ¿Para qué? Para entrar en el negocio grande, el que realmente dejaba dinero.
no tardó en ser reclutado por Arturo Guzmán de Sena para el Cártel del Golfo. Junto con otros exmilitares del GAFE, formaron los Zetas. En un principio eran la escolta personal de Osiel Cárdenas Guillén, el jefe del Cártel del Golfo. Pero no eran cualquier pistolero. Eran la élite de la violencia organizada. Para 2002, el Lasca ya era un alto mando dentro de los Zetas. Un año después, cuando capturaron a Osiel, decidieron que era hora de actuar por cuenta propia. Finalmente, en 2010, rompieron por completo con el Cártel del Golfo y comenzaron una guerra brutal que tiñó de sangre a medio México. ¿Y por qué lo llamaban el Verdugo? Basta con ver sus métodos. Se decía que tenía tigres y leones en su rancho y que alimentaba a sus enemigos con ellos. Otros rumores afirmaban que incluso practicaba el canibalismo. Lo que sí es un hecho es que sus ejecuciones parecían sacadas de una película de terror. Bajo su liderazgo, los Zetas se convirtieron en una máquina de generar dinero y sembrar terror. Controlaban rutas de tráfico que iban desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Y no solo se dedicaban al narcotráfico, también dominaban el secuestro, la extorsión y la trata de personas. Si generaba billete, ahí estaban ellos. Su poder se extendió como una plaga, controlando 17 estados de México e incluso llegando a Guatemala y otros países de Centroamérica. Pero toda historia tiene su final. El 7 de octubre de 2012, se dice que la Marina lo abatió en un enfrentamiento. Sin embargo, lo más extraño ocurrió después. Un grupo armado irrumpió en la funeraria y se llevó el cuerpo. ¿Estaba realmente muerto? Hasta la fecha, nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es innegable es el legado oscuro que dejó el Lasca. Transformó a los Zetas de un grupo de exmilitares a una organización criminal de nivel internacional. Su reinado de terror llevó la violencia en México a niveles sin precedentes y cambió las reglas del juego para todos los cárteles. Después de los Zetas, nada volvió a ser igual en el bajo mundo mexicano. Un 11 de mayo de 1983, en algún rincón de México, nació Óscar Noé Medina González, mejor conocido como El Panu. Desde joven, andaba metido en malos pasos, vinculándose con los chapitos. Y vaya que escaló rápido. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en uno de los hombres de confianza del Cártel de Sinaloa. Pero el Panu no era cualquier sicario. Se volvió la mano derecha de Iván Archibaldo Guzmán, nada menos que el hijo del Chapo Guzmán. De la noche a la mañana, pasó de ser un desconocido a manejar la seguridad y la estructura operativa de la nueva generación del cártel. Su trabajo no era poca cosa. Coordinaba a los lugartenientes, supervisaba la logística de seguridad y, básicamente, fungía como el jefe de protección personal de los herederos del imperio del Chapo. Pero no solo era un pistolero con suerte. El Panu también tenía cabeza para los negocios turbios. Bajo su mando, controlaba rutas de fentanilo, la droga que ha puesto en crisis a Estados Unidos, además de mover cocaína y heroína con precisión milimétrica. Si había que mandar un mensaje, intimidar a alguien o darle una calentadita a la competencia, ahí estaba el Panu con su equipo. En 2019, las cosas se salieron de control. Fue capturado junto con Ovidio Guzmán López durante el famoso Culiacanazo, pero como si tuviera más vidas que un gato, salió libre por falta de pruebas y siguió con sus actividades. Cuando detuvieron a otro pez gordo del clan Guzmán, ¿adivina quién tomó el control? Exacto, el Panu. En cuestión de meses, se convirtió en el jefe máximo de los sicarios del cártel. Pero tanta notoriedad tiene su precio. Ahora, el Panu figura en la lista de los 10 criminales más buscados por la DEA, que ofrece $4 millones por información que lleve a su captura. No es poca cosa. Además, en Arizona ya le armaron un expediente por conspiración para distribuir fentanilo, heroína y cocaína, entre otros cargos. La historia sigue, pero algo es seguro. La vida en el narco es rápida, peligrosa, y tarde o temprano todos pagan el precio. El Panu no es solo otro narco más. Este tipo es una pieza clave en la guerra interna del cártel de Sinaloa, donde diferentes facciones pelean por el control del imperio. En este ajedrez del crimen,
El Pano es el alfil más importante de los Chapitos. Sin él, ¿podría la nueva generación mantener el legado del Chapo? Allá por los años 40, en La Tuna, un pueblito perdido en Badiraguato, Sinaloa, nació Aureliano Guzmán Loera, mejor conocido como El Guano. Nadie sabe la fecha exacta, pero lo que sí es seguro es que este hombre es el hermano mayor del Chapo Guzmán. Imagínate crecer en una familia de agricultores y terminar convertido en uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Guano no perdió el tiempo. Mientras otros niños jugaban a las canicas, él ya estaba metido en el negocio de la marihuana en la sierra. Durante años, se mantuvo en las sombras, dejando que su hermano menor acaparara los reflectores. Pero ya sabes lo que dicen: el pez por su boca muere. Y cuando el Chapo cayó preso en 2016, el Guano vio su oportunidad y salió de su madriguera. Este viejo zorro no se anda con rodeos. Controla el famoso Triángulo Dorado, la región entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde la ley es lo que él diga. Su grupo, la Gente del Guano, OGDG para los cercanos, maneja todo, desde la siembra de amapola hasta el tráfico de cocaína, sin olvidar el fentanilo y las metanfetaminas. Pero no te confundas, el Guano no es ningún abuelito bonachón. En 2015, se rumoró que su medio hermano Ernesto andaba de soplón. ¿Qué hizo el Guano? Simple y sin anestesia. Lo mandó al otro mundo. Y si crees que eso es extremo, en 2016 orquestó un ataque contra un convoy militar para rescatar a uno de sus sicarios. El saldo: 5 soldados muertos y 10 heridos. Nada personal, solo negocios, diría él. Como si no tuviera suficientes problemas con la ley, el Guano también está en guerra con sus propios sobrinos, los Chapitos. Es la clásica disputa familiar por la herencia, solo que aquí la herencia es un imperio del narcotráfico. Y por supuesto, de vez en cuando también tiene sus enfrentamientos con otros cárteles y con fuerzas federales. Solo un día más en la oficina para el Guano. A estas alturas, el Guano es más escurridizo que una anguila con vaselina. La policía ha intentado capturarlo más veces de las que un torero intenta sujetar a un toro, pero siempre se les escapa. Tan es así que los gringos ofrecen $5 millones por su cabeza. En Arizona ya le tienen armado un expediente con más páginas que una enciclopedia. Al final del día, el Guano es como la mala hierba. No hay quien lo arranque. Mientras otros capos caen como moscas, él sigue controlando la sierra con mano firme. Es el último de los mojicanos, el que mantiene vivo el negocio familiar de los Guzmán. Así llegamos al final de este recorrido por el submundo del narcotráfico en México. El juego ha cambiado. Ya no es solo mover droga. Ahora los cárteles funcionan como empresas multinacionales del crimen. La violencia se convirtió en un espectáculo macabro y el negocio se diversificó a niveles impensables. ¿El futuro? Mientras haya demanda de drogas y pobreza, esto no se va a acabar. Es como un juego de gato y ratón con consecuencias mortales. La verdadera pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Cuánta sangre más tendrá que correr? Tal vez la solución no esté en más balas, sino en atacar las raíces del problema. La pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción. Mientras tanto, el narco sigue su juego mortal y México sigue pagando el precio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay salida a este infierno?